Vamos a hablar de otros temas más serios que esto. Obvio, por supuesto. Las casas embrujadas. Alejandro Borgen es periodista y escritor. Alejandro. Gracias por invitarme. Bueno, contanos un poco el tema de las casas embrujadas. ¿Hay o no ya hay me da casas miedito. embrujadas? Yo lo miro a Alejandro y me da miedo. Vos sabés cómo es este tema. Está el que cree y el que no cree. Claro. Aquella persona que se sugestiona porque escucha algún ruido en el medio de la noche en la casa o porque le empiezan a pasar cosas dentro de la casa, es probable que si cree en este mito de las casas embrujadas, piense realmente que sea así y llame a alguien para solucionarlo. ¿Viste lo que se llama la limpieza de hogares, no? Bueno, yo antes que a cualquier exorcista y todo, recomiendo el producto que vos recién publicitaste para limpiar la casa, por lo mejor que hay. El tema es que los expertos que investigan, yo mismo muchas veces estuve investigando casas embrujadas. ¿Y? Gente que decía que tenía fenómenos extraños, que se levantaba la cama, que se crujía un cuadro, que se caía algo. Que se encendían las hornallas. Bueno, tuve una vez una vuelta que investigaron una casa en donde súbitamente las cosas se prendían fuego. Eso lo hicimos con un energía. Con un noticiero de un canal. Una fuga de gas. En el año 92. No, era una persona la que lo producía, obviamente. Ah, bueno, pero no era en la casa. Entonces. No, pero ellos decían que, ¿cuál era el argumento? El argumento decían que las cosas se incendiaban. Entonces, cuando fuimos nosotros con las cámaras de televisión y fuimos a hacer la investigación, por supuesto siempre se incendiaban las cosas en un lugar en donde nosotros no estábamos. Cuando estábamos en la cocina se incendiaba algo en el ropero. Cuando estábamos en el dormitorio Bueno, se eso es incendiaba... claramente un truchaje. ¿Qué era? Una mentira. O sea, era una especie de llamada de la atención de la gente que en realidad te provoca entre un sentimiento de compasión porque era gente que verdaderamente creía en lo que estaba pasando. Entonces, ¿qué le vas a decir? ¿Pero qué creían todos? El que lo hacía no creía. No, lo que pasa es que a veces hay patologías, hay enfermedades mentales relacionadas con este tipo de cosas. La gente le llega a sugestionar de tal forma que empieza a ver cosas donde no las hay. Alucinaciones, bueno, todo lo que vos sabés que eso las por un lado, pero la realidad, ¿existen o no existen? No, las casas embrujadas no existen. Lo que existe es la creencia de la gente. O que hay brujas adentro de esa casa es otra historia. O sea, Claro, perdóname, esa imagen entonces que estuvo recorriendo, que inclusive nosotros la pusimos en el aire, de ese chico fotografiado dentro de un placar, es todo trucho. Entonces. Sí, no te quepa ninguna duda. ¿Pero existen los fantasmas entonces? Mira, sobre los fantasmas, el tipo que descubra la genuina existencia de un fantasma se gana el premio Nobel de Química, Física y Biología porque desafía toda la ciencia conocida hasta hoy. O sea que me causa gracia, por ejemplo, porque las películas influyen mucho en todo esto. Claro. Entonces, en la película Ghost, muy famosa, hay un fantasma y los fantasmas, vos sabés que tiene... ¿Cuál es la principal propiedad del fantasma? Ser incorpóreo. Claro. En vez de... Cuando tiene que subir al primer piso, en vez de atravesar el techo, sube por la escalera. Por la escalera. ¿No? Entonces, te hace pensar, ahora he leído el otro día que no sé, había una persona que quería exorcizar una casa y decía que lo mejor era, no me acuerdo qué caso era, un caso muy reciente, y que decía que lo que había que hacer era, una vez que los fantasmas estaban adentro, cerrar todas las ventanas y todas las puertas, rociar la casa con agua bendita en forma de cruz y después abrir la ventana para que se vayan los fantasmas. Pero si los fantasmas atraviesan la pared, ¿para qué quieren la ventana para irse? También hay otro tipo de son fantasmas, cosas que ¿no? evidentemente... Es lógico lo que está planteando Alejandro. ¿Hay que creer en lo que vemos o lo que se ve y lo que se puede tocar y el resto no? No, porque por ejemplo, no es creer en lo que vemos solamente, porque aparte nos podemos confundir en lo que vemos. ¿Qué es lo que le pasa a esta mayoría? Todas estas cosas que uno no ve. Pero se pueden sentir. Mira, muchas veces se habla de los espíritus chocarreros. Pero déjalo hablar, Alejandro. Si vos estás en el medio de la noche trabajando en altillo en la computadora, no hay nadie en tu casa y estás en un lugar en donde no hay nadie en muchos metros a la redonda, estás en un lugar en el campo y de repente se abre de golpe una ventana por el viento o lo que fuera, vos obviamente te sobresaltás. Si sos una persona que no sos sugestionable, decís, bueno, es el viento y punto, cerrarla. Claro. Ahora, si crees en todo este tipo de cosas, es probable que esa noche ya te agarre una inquietud. Claro. A partir de ahí se genera el fenómeno de, ¿cuál es? Cumplir la propia profecía. Como yo creo, entonces voy a ver mañana lo mismo, me va a pasar mañana lo mismo, entonces ya lo que era una fantasía o una posible realidad se convierte en realidad. Entonces...
solicitas la ayuda de, Eso es la sugestión. entre comillas, un experto. ¿Y cómo haces para tener adeptos a esa sugestión? Como adeptos. Porque generalmente en la casa no es uno solo el que piensa, el que está sugestionando, No, toda la Que familia. te crean lo que vos estás diciendo. Claro. Se transmite a la Hacen causa familia. común. Se transmite a la familia entera es capaz de creer. Ahora, si hay un miembro de la familia Con que dos dedos de generalmente frente. tenga un poco de autoridad, el padre o la madre, que diga, no, mira, esto no es así. Pero generalmente, como los padres creen primero que los hijos en esto, son ellos los que se encargan de meterle esa idea en la cabeza. Entonces, claro, imbuidos e influenciados por las películas que hay, ¿te acordás del Exorcista, Sí, Ghost, linda película. bueno, miles de películas de ficción que realmente tienen influencia en la psicología. Perdón, ¿y el de una exorcismo persona. entonces es innecesario? Porque realmente también hay que dudar de que el exorcismo es necesario. O sea, si existe el exorcismo porque indudablemente un espíritu negativo y maligno ingresa al cuerpo o al alma de alguien. Bueno, en ese ¿Tampoco caso- se puede creer en eso? en ese Porque caso- es un tema muy serio. O sea, No, podés en la creer, iglesia, sí. podés creer. Pero hay que tener en cuenta, en ese caso vos tenés dos opciones. Una persona que dice estar exorcizada, estar poseída por el demonio, Sí. vos para tratarla tenés dos alternativas. O le haces creer en ese exorcismo y vas con toda la parafernalia del agua bendita, te vestís de cura, Claro. haces todo el ritual y todo, entonces sugestionás, le das la contrasugestión a la gente, le decís, bueno, yo ya le limpié su casa, usted quédese tranquilo que ya no tiene más. Pero eso es una de las opciones que tenés. La otra es investigar. Decir, bueno, a ver, ¿usted está poseído por el demonio? Bueno, vamos a ver qué pruebas tiene usted de que está poseído por el demonio. ¿Cuáles son las cosas que tiene que manifestar una Claro, pero persona? estamos- Pero Acá para que, porque- nosotros, perdón, para que nosotros nos quede, a mí no me queda claro, por lo menos, no sé qué le pasa a la gente que está en casa o a mis compañeros. ¿Existe la pregunta de Fede, Claro. existe o no existe eso? No. ¿Debemos creer? ¿Es real? No. Bueno, entonces lo que usted está diciendo va en contra de lo que no viene a cree- manifestar, no perdón, que- perdón. de lo que viene a manifestar el obispo del programa. ¿Cómo se llama? No, pero pará. esperemos un momento. Perdóname, no. Dije en Ahí un nos estamos programa metiendo hace en el poco- terreno de la religión. Pero por supuesto. No, haremos. hace poco yo dije en un programa de televisión que el tema del exorcismo era muy común en la Edad Media, cuando todo el mundo presuponía que, sobre todo las mujeres, que fueron grandes víctimas de la Inquisición, estaban poseídas por el demonio. Ahora, hoy, en el siglo XXI, con el avance de la psiquiatría, neurobiología y demás, no podemos pensar que hay una persona que está poseída por el demonio. Lo primero que No, pensamos... pero ¿sabes lo que pasa? No, para Alejandro, Lo que pero ¿sabes lo que estaba pasa? Yo te digo, diciendo yo yo te digo lo siguiente. En los Estados Unidos, por ejemplo, el piso 13 no existe. Claro, pasa van al del 14 al 14. 14, porque el 13 es el número de la yeta de la mala eso es suerte. sugestión, entonces. Digo, y estamos en el siglo XXI. Sí, pero eso es otro tema. O No, sea, ese ese es es otro un tema, tema, pero- es un tema de la superstición, digamos, ¿no? Y bueno, pero lo mismo. porque Ellos no estamos tienen- dándole validez a algo que se supone que El nosotros no exorcismo deberíamos es algo que creer. está aprobado por la iglesia, es algo que se Perdón. practica en la iglesia. Sí. Generalmente no se sabe cuáles son los sacerdotes que realizan y que practican Esa el es otra exorcismo. historia, pero lo No que el se señor está dice- diciendo es que eso no existe. Pero la responsabilidad Federico. se la estamos solamente dando a la persona. si o sea, me- es imposible que un espíritu entre, un espíritu Si me del mal permiten entre en mí. terciar, la iglesia no es una autoridad científica. Es decir, es lo mismo que me digan, pero esta curación está avalada por el Papa Benedicto XVI Claro, pero o Juan Pablo el tema es en II. qué nos Pero el Papa basamos. no es una autoridad en medicina. Perdón, ¿en qué nos es decir, para basamos eso para existen... justificar esto? Si vos tenés una persona que está manifestando síntomas de esquizofrenia, te recomiendo llevarla a un instituto neuropsiquiátrico, no la lleves a un exorcista. Pero ¿cómo podemos porque puede comprobar, tener una perdóname? seria lesión en el cerebro y puede estar comprometida hasta su vida. En exorcismos ha muerto gente. Bueno, pero entonces Ha muerto para que gente quede Pero ¿cómo se claro, puede comprobar Alejandro, entonces que esto es cierto? ¿Cómo podemos comprobar entonces que es imposible que un espíritu maligno ingrese a uno? No, ¿Cómo podemos comprobar que el escúchame. exorcismo no existe? Comprobar Porque que- yo la primera vez que lo escucho esto realmente. Comprobar que es imposible primera vez. algo, Sí. comprobar que es imposible algo, no se puede. Entonces no podemos tampoco no se afirmarlo, puede. como lo estamos haciendo. Comprobame que yo, cuando suelte esta revista, va a ir para arriba o para Entonces abajo. no lo podemos No, afirmar. va a ir para como abajo estamos porque es Comprobámelo. físico, es La una ley cuestión de la- física. ¿Por qué me lo la decís gravedad. entonces? Basado en el conocimiento científico. Claro. Entonces, ¿qué es lo que dicen los No, para científicos? ¿sabes lo que pasa, que han Alejandro? estudiado. Yo no me quiero meter en el terreno de las creencias porque hay cuestiones que son dogmas de fe y hay que respetarlas. Y bueno. ¿Entendés? Entonces, me parece que podemos tratar de analizar desde el punto de vista científico si existen casas embrujadas o Exacto. casas que dicen Bueno, estar afectadas por el Yo te demonio doy o mi por lo que testimonio, fuere. te doy mi testimonio. Fui a investigar varias y jamás, en todas las investigaciones que hice, y
En esta revista nosotros lo que publicamos, perdón que la muestre, pero es una revista de las pocas que existen para refutar todos estos temas, investigadores de los Estados Unidos, de Europa, de todos lados, han investigado, de hecho acá publicamos una investigación, y jamás en presencia de ellos, que fueron con todos los instrumentos, grabadores, videocámara y todo, jamás se ha pronunciado ningún signo de algún fenómeno paranormal. Bien. Ahora, lo que vos me decís del piso 13... es una cuestión de nombre, porque el piso 13 existe, lo que pasa es que le llaman 14. Bueno, está bien, pero vos en el ascensor no existe el número 13. ¿Cómo? ¿Entendés? Y en algunos aviones tampoco existe la hilera de fila 13. No existe la 13 tampoco. Acá existe un canal que le va muy bien y que es el 13. Y bueno, por ejemplo. Porque lo integra el Telepibe. De todas maneras hay gente que está endemoniada, acá tenemos el ejemplo de uno, así que... van a decir que yo sí, te digo- el señor acaba de decir que eso no existe. No, Alejandro, confirma que no existen los fantasmas entonces. Mira, hasta ahora no se ha demostrado Y que el existen. fantasma Ahí del está. descenso existe. Pará, hasta ahora no Chicos, se ha tenemos que cerrar, chicos. Seguimos, no va a venir un fantasma acá al Sí, piso. Pero eso no se puede demostrar. Quiero- Es una cuestión de creer o no, es una Por cuestión de eso. fe. Es como el huevo y la Pero que no se gallina. puede Pero demostrar, por eso, vamos a para un decir que no cachito, existe. para. Da ¿viste? mucha tela para cortar, Alejandro, te vamos a invitar en otro Invitar de nuevo, momento, en sí, sí, serio. sí. Parece un disparate. Bueno, sí, fenómeno. porque no se puede demostrar, no existe. Mientras no caigan día Disparate 13. jamás. ¿Perdón? Mientras no caigan día 13. Ahí está, muy bien, ahí está. Alejandro Borgo, que es escritor y periodista, hablando de este tema. Mientras tanto, llegó el momento. Vamos a hablar de otros temas más serios que esto. Más Obvio, serio. por supuesto. Las casas embrujadas. Alejandro Borgen es periodista y escritor. Gracias. Alejandro. Gracias por invitarme. Bueno, contanos un poco el tema de las casas embrujadas. ¿Hay o no ya hay me da casas miedo. embrujadas? Yo lo miro a Alejandro y me da miedo. Vos sabés cómo es este tema. Está el que cree y el que no cree. Claro. Aquella persona que se sugestiona por limpiar la casa, por lo mejor que hay. El tema es que los expertos que investigan, yo mismo muchas veces estuve investigando casas embrujadas. ¿Y? Gente que decía que tenía fenómenos extraños, que se levantaba la cama, que se crujía un cuadro, que se a la noche ruidos caía algo. Que se encendían las hornallas. Bueno, tuve una vez una vuelta que investigar una casa en donde súbitamente escucha algún ruido en el medio de la noche en la casa o porque le empiezan a pasar cosas dentro de la casa. Es probable que si cree en este mito de las casas embrujadas, piense realmente que sea así y llame a alguien para solucionarlo. ¿Viste lo que se llama la limpieza Sí. de hogares, no? Bueno, yo antes que a cualquier exorcista y todo, recomiendo el producto que vos recién publicitaste. Actualmente las cosas se prendían fuego. Había Eso mucho lo hicimos con un, Demasiada con un- energía. con un noticiero de un Demasiada canal. calentura. Una fuga de gas. En el año 92, no, era una persona la que lo producía, obviamente. Ah, bueno, pero no era en la casa. No, pero ellos decían que, ¿cuál era el argumento? El argumento decían que las cosas se incendiaban. Entonces, cuando fuimos nosotros con las cámaras de televisión y fuimos a hacer la investigación, por supuesto siempre se incendiaban las cosas en un lugar en donde nosotros no estábamos. Cuando estábamos en la cocina se incendiaba algo en el ropero. Claro. Cuando estábamos en el dormitorio Bueno, se eso es incendiaba... claramente un truchaje, ¿qué era? Una Claro, mentira. o sea, era una especie de llamada de la atención de Sí. la gente que en realidad te provoca entre un sentimiento de compasión porque era gente que verdaderamente creía.